Hola amigos y amigas, habla la abogada de la familia, la doctora Rosy Reyes. Hoy vamos a hablar sobre recomendaciones importantes o tips que debes de conocer antes de adquirir una vivienda o una casa. Bien, si ya estás decidido a adquirir una vivienda, primero debes de analizar la ubicación del inmueble, en qué lugar la quieres, si la quieres una vivienda nueva o quieres una vivienda de segunda mano. Debes de investigar todo lo referente a esa casa, es decir, que sea para los fines que tú la ocupas. Si lo quieres para una vivienda o lo quieres ese inmueble para darle un uso comercial, es importante que cheques qué uso de suelo tiene esa vivienda. Hay que conocer también el precio real de ese inmueble. Puede ser que el inmueble tenga un precio valor catastral y otro precio valor comercial. Entonces identifica con el vendedor que tenga un avalúo actualizado. Te recomiendo que el avalúo no sea mayor a 6 meses, porque eso te va a dar certeza del precio real que tiene el inmueble. Igualmente puedes checar en el mercado inmobiliario los precios de esas viviendas en el costo que andan normalmente. Otra cosa muy importante, debes de conocer cómo está el inmueble registralmente. Es decir, es importante saber que el inmueble no tiene ningún gravamen o una carga. Para esto, ¿qué debes de hacer? Debes de acudir al registro público de la propiedad y solicitar un certificado de gravámenes. Ahí puedes analizar si la vivienda no tiene ninguna hipoteca o un reconocimiento de adeudo que te pudiera afectar en forma posterior. Incluso hay inmuebles que pueden tener un usufructo en favor de determinada persona. Entonces eso te puede limitar el goce y disfruto de tu propiedad. Ahora bien, también es importante identificar al propietario. Trata de conocer quién es la persona que te vende. Esto te lo comento porque se ha dado muchos casos de robo de identidad. Si es una persona física, bueno, pues que se identifique plenamente con un documento oficial como una credencial del INE, con un pasaporte o una licencia de conducir. Si es una persona moral, bueno, la persona moral debe tener el acta constitutiva y debe tener un poder o facultades bastantes para poder transmitir el dominio de ese bien. Es importante también que acuerdes el precio en que vas a comprarlo y que este precio, cómo lo vas a manejar este costo. De contado, en una exhibición, a plazos o incluso piensas solicitar algún financiamiento. Otra cosa importante, debes de pedirle al vendedor la documentación necesaria para que puedas tú acudir con el notario de tu elección o ya sea el notario del vendedor. Lo primero que debes de pedir es el título de propiedad. Que la persona que te esté vendiendo sea el propietario de la casa. No compres problemas. Por ejemplo, que el juicio está intestado o que estaba a nombre de mi papá. Eso va a ser puro problema para ti. Si es ejido, cuidado también con los ejidos. Muchas veces así lo firmamos y después vemos, estarás comprando un problema que te puede originar gastos de honorarios y muchos dolores de cabeza. Verifica que ese inmueble tenga todos impuestos al corriente, que no tenga adeudos de impuesto predial o que incluso el inmueble tenga adeudos con el agua. De repente ya tienen hasta el registro cancelado de adeudos de agua o de otro tipo de servicios. También es importante checar para las personas que viven en régimen de condominio que no tenga adeudos al interior del fraccionamiento como cuotas de mantenimiento. Me ha tocado ver casos en que se deben hasta 700,000 de adeudos de condominio. Entonces verifica que no tengas ningún tipo de adeudo. Otra cosa, verifica el estado civil de la persona que te está vendiendo. Si la persona es soltera, no tendrás problema. Si la persona es casada, de preferencia que te muestre el acta de matrimonio. Si está por bienes separados, no tendrás ningún problema. Pero si está casado bajo sociedad conyugal, necesitamos que la esposa también firme, porque ella también tiene derechos sobre ese inmueble. Ahora bien, ya que ya recopilaste toda esta información, es importante que consideres que no solo vas a pagar el costo del inmueble, sino que formalizar la compraventa en una escritura pública te va a originar gastos. Mucha gente hace sus compraventas en contratos privados o incluso contratos privados los ratifica ante notario porque no cuentan con los recursos suficientes. Si tienes los recursos necesarios, hazlo de una vez con un notario público, con un notario de tu elección. Debes de tomar en consideración que el notario está brindando un servicio, entonces te va a cobrar honorarios por tramitarte, por hacer esa operación de compraventa. Él tendrá que pedir también un escrito de libertad de gravámenes
al registro público la constancia de que ese inmueble no tiene gravámenes. Eso tiene un costo y te lo va a cobrar. Igualmente hay que pagar los impuestos sobre adquisición de inmuebles. Aquí tendrás que acordar comprador y vendedor cómo se va a pagar. Y también el registro público va a cobrar impuestos cuando la escritura se tire y se inscriba en el registro público. Si tienes dudas en específico sobre un tema en particular, sobre inmuebles, no dudes en contactarnos. En el despacho de la abogada de la familia te podemos asesorar en cualquiera de los procedimientos que ocupes, ya sea de un inmueble, de un local o de un terreno. Sección de preguntas y respuestas. ¿Qué documentos son necesarios para comprar un inmueble? Primero vas a tener que exhibir las escrituras de propiedad del bien que se está vendiendo, para acreditar que la persona que es el vendedor verdaderamente sea el titular de los derechos. Súper recomendadísimo pedir un certificado de libertad de gravámenes para ver que el inmueble no tenga gravamen o carga alguna. También se van a ocupar las identificaciones tanto de comprador como vendedor y sus datos generales. ¿Cuáles son los datos generales? Nombre, domicilio, su estado civil, su ocupación, lugar de nacimiento, es todo, principalmente. ¿Qué debo de hacer cuando el inmueble que quiero comprar tiene varios dueños? Mira, si el inmueble tiene varios dueños o copropietarios, los 2 o los 3 titulares que sean dueños de ese inmueble tienen que firmar. Esto pasa mucho en las escrituras de bienes adjudicados por sucesiones, que uno de los propietarios quiere vender y a veces otro de los hermanos no quiere. Entonces, primero cerciórate que efectivamente los dueños del inmueble quieren vender, porque si no, solamente te pueden vender la parte proporcional que tengan las personas que te quieren, en este caso, vender o hacer esta operación. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Les recuerdo que por favor se suscriban, que den like, que compartan a algún familiar, a algún amigo que le pueda interesar este tema y espero verlos pronto. Hasta luego.